Saluditos una vez más, estamos ahora desarrollando la guía 10 correspondiente a primer año de la materia de lenguaje y literatura. Ya trabajando el libro es lengua, esta sería la semana 3 según el libro. En esta ocasión se nos presenta la primera actividad y se nos presenta para trabajarse de forma individual. Se le pide a usted leer el texto que encuentra en la guía, que trata sobre el capítulo de la obra La Ilíada, Combate de los Dioses. ¿Qué nos da a conocer este texto? El texto da a conocer cómo Zeus, en un primer momento, pide a la diosa Temis que vaya por toda la tierra y por las cumbres del Olimpo, llamando a todos los dioses y todos los seres divinos para que vengan a reunirse con él. La diosa obedece, llama a todos los dioses se reúnen en el Olimpo y cuando se encuentran todos ahí en el Olimpo se dice que todos llegaron, o sea, nadie hizo caso omiso del llamado. Incluso llegó Poseidón, quien le preguntó a Zeus por qué les llamaba. Zeus le dio a conocer a Poseidón que necesitaba reunirse con ellos porque les quería dar la libertad de apoyar a los ejércitos que estaban en contienda, que estaban en batalla en esos momentos, que eran los troyanos y los griegos. Y les comentó que si Aquiles se enfrentara solo a los troyanos, los vencería de inmediato, por lo cual ellos tenían que intervenir y apoyar al bando, al ejército que mejor les pareciera. Es así que salen todos los dioses del Olimpo y se disponen a apoyar a aquellos que les son más simpáticos. Por lo que Hera, Palas Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría, Poseidón, dios del mar y señor de la tierra, Hermes, el prudente, y Hefestos optan por apoyar a los griegos y los troyanos por su parte son apoyados por Ares, Apolo, Artemis, Leto, Janto y Afrodita. Eso nos da a conocer el texto y de ese texto se nos pide hacer una actividad. ¿Qué se le pide hacer? Se le presentan las siguientes imágenes, son 4, y le pide que observe las imágenes y coloque en cada una el número según el orden en que usted cree que deberían representarse de acuerdo a cómo se desarrolló el canto que acabamos de analizar. Estas imágenes hacen referencia a diferentes momentos en el canto que acabamos de analizar, por lo cual usted va a decir en qué momento del canto estas escenas aparecerían. Vamos a empezar entonces. La primera escena es cuando Zeus ordena a Temis que vaya en busca de los dioses. Sería la imagen número 1, que según el orden que tenemos acá es la primera de la segunda columna. La imagen número 2 sería la reunión de los dioses, que lo tenemos por acá. Y la imagen número 3 sería el momento en que Zeus narra que Aquiles, enfrentando a los troyanos, los vencería inmediatamente. Lógicamente, la escena 4, cuando los dioses se disponen a apoyar a los ejércitos con los que simpatiza, sería la escena número 4, que la encontramos como primera en la columna del lado izquierdo. Hemos realizado la primera actividad. Se le indica, según la guía, que comente los resultados con su clase. Continuamos con la actividad 2. La actividad 2 se le muestra como una actividad entre pares, es decir, la va a desarrollar con algún compañero, y para esto se le presentan una serie de preguntas. En el literal A se le pregunta qué acciones del texto se representan en las imágenes. Si se fija, seguimos trabajando con las imágenes, estas imágenes a las cuales ya ordenamos, y ahora vamos a describirlas. Primero, qué acciones se representan en ellas. En la número 1 se representa el momento en el que Zeus da la orden a la diosa Temis para ir en busca y convocar a todos los dioses para poder reunirlos en el Olimpo. En la imagen 2 se muestran los dioses ya reunidos en el Olimpo, y en la imagen 3 se muestra a Aquiles enfrentando a los troyanos y estos últimos retrocediendo tal como Zeus lo comentaba previamente. Y en la imagen 4 se muestra a los dioses tomando partido en la batalla. En el literal B se le pide que describa las imágenes y lo que representan. Vamos a empezar igual con la número 1. En la imagen número 1 se muestra a Zeus, padre de los dioses. Vamos a ir hasta la imagen.
Se muestra a Zeus, padre de los dioses, con un rayo, que es su símbolo, el símbolo de su poder. El rayo lo sostiene sobre su mano. Él se encuentra en un monte, entre las nubes, un monte verde, y frente a él está la diosa Temis sosteniendo una espada. Ambos están vestidos de blanco y el juego de colores se da entre el azul del cielo, blanco de las nubes, verde del monte y atrás de Zeus se encuentra el Palacio Olímpico. En la imagen número 2 se muestra el Templo del Olimpo, tenemos por acá, se muestra el Templo Olímpico, el Palacio Olímpico, y también frente a él se muestran los dioses reunidos, cada uno con su símbolo o atributo que le caracteriza. En la imagen 3 tenemos a Aquiles, armado con su espada, escudo y armadura, valga la repetición. Él está frente a dos soldados romanos que se encuentran de pie ante él y de costado se puede observar a uno de los soldados que al parecer ya fue derribado por él. En la imagen 4 encontramos a 5 de los dioses que van a apoyar a los ejércitos tanto griego como troyano. Estos dioses están armados con arcos. Según se puede observar en la imagen, están apoyando a un soldado. Ellos tienen arcos, como decíamos, flechas, algunos también tienen lanzas. Y el soldado está armado con escudo, espada, yelmo y lanza. Hemos completado el literal B, vamos a trabajar el literal C. En el literal C se le pide observar las imágenes de los dioses griegos y describir su función dentro de la mitología griega. En la primera imagen, por acá, encontramos a Palas Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría. Respecto de ella, en la imagen se hace notorio que está equipada para la guerra, para enfrentar una batalla. Ella se muestra con una armadura, también sostiene un escudo, una lanza, una espada. Sobre sus hombros cae una capa y en el brazo izquierdo, sobre su puño izquierdo, sostiene el ave que es el símbolo de Atenea, la lechuza. La lechuza representa también la sabiduría y el conocimiento. En la siguiente imagen encontramos a Poseidón, el dios del océano. A este dios se le atribuye el mando del océano y también se encarga de ceñir la tierra. El dios en la imagen se muestra con su tridente, que es su símbolo característico. También podemos observar en la imagen el juego de colores que se hace entre azul y café. El azul simboliza los mares, que son parte de su dominio, y el café simboliza la tierra. Al finalizar esta actividad también se le pide socializar sus respuestas con la clase. Vamos a iniciar la actividad 3. En la actividad 3 se le pide leer la información que se le presenta. Se le comenta que para poder interpretar una obra de arte o un mural artístico son importantes los conocimientos del mundo que nos rodea, así como la capacidad de percepción y atención a los detalles. Se le especifica que para analizar una obra de arte se debe prestar atención a los siguientes elementos. Primero, el tema. El tema es definido como aquello que constituye el significado de las figuras que se representan en la obra. Luego, usted debe observar, poner especial atención a lo estético, esto es, la sensibilidad en las figuras, las formas y los trazos. También no debe dejar de lado lo pictórico. Esto alude al lenguaje encontrado en las semejanzas y diferencias pictóricas con otras obras del mismo tiempo. Para poner en práctica estos elementos, estas consideraciones, estos aspectos que usted debe enfatizar al analizar una obra, se le presenta un ejercicio. Se le pide observar esta pintura en la cual se presenta la Caperucita Roja, pintada por Gustave Doré en 1862, y que luego de observar y analizar la imagen responde a los literales que se le presenta del lado derecho de su pantalla. En el literal A se le cuestiona acerca de qué trata el cuento con el que se asocia la pintura. Bueno, el cuento del que trata es un cuento muy popular, conocido por la mayoría de nosotros, que es La Caperucita Roja. Sabemos que La Caperucita Roja trata de una niña que va a visitar a su abuela.
Esta niña lleva una cesta con alimentos para su abuela que se encuentra enferma y va vestida con una capa roja. La niña se representa, según la historia, muy bonita. Se dice que ella se adentra en el bosque, tenía que cruzar un bosque para llegar a casa de su abuela, y en el bosque se encuentra con un leñador que la saluda. La niña sigue su camino, donde realmente no encuentra a la anciana, sino a un lobo que la ha devorado y ha tomado su lugar. La niña al principio no se entera, no se da cuenta de la diferencia entre la abuela y el lobo sigue la mentira, continúa con el engaño. Pero en un momento dado, cuando la niña se va dando cuenta de las diferencias entre su abuela y el lobo, lo llega a descubrir y el lobo, al verse descubierto, intenta atacar y devorar a la niña. En ese momento aparece el leñador y la rescata. Ese es el cuento y con eso tenemos solucionado el literal A. Vamos a revisar y solucionar el literal B. En el literal B se le cuestiona acerca de qué escena se ha representado en la pintura. Se le pide que explique. En la pintura está representado el momento exacto en el que la niña encuentra al lobo tomando el lugar de su abuela. En el literal C se le pregunta qué elementos de la pintura se relacionan con la escena presentada. A esto vamos a contestar que la escena presentada y la pintura se relacionan en los siguientes elementos. Primero, el lobo disfrazado, suplantando a la abuela, la niña con la caperucita roja y también la misma niña observando al lobo de forma pensativa y desconfiada. En el literal D se le pide que escriba un comentario sobre los elementos gráficos de la pintura. De los elementos gráficos de la pintura podemos comentar lo siguiente. La imagen se presenta un tanto oscura. En la imagen la niña se percibe de tez clara, aunque se muestra entre las sombras. Su cabello aparentemente es claro. Ella se encuentra junto al lobo. Ambos están sobre una cama de sábanas blancas. El lobo a su vez se presenta con un gorro y una bata que está utilizando para hacerse pasar por la abuelita de la niña. También sobre la cama se perciben unos anteojos. Hemos solucionado la actividad hasta este punto. Se le pide que comparta las respuestas con su clase. En la actividad 4 se le presentan algunas imágenes y se le pide resolver la actividad con el apoyo de su docente. Se le indica que debe observar las imágenes y generar una reflexión sobre ellas. La primera imagen hace referencia a la obra de Vincent van Gogh, pintada en 1889, denominada La Noche Estrellada. De esta pintura podemos decir que Van Gogh trataba de describir el cielo en ella, un cielo abstracto. Se cree que ese cielo que se encuentra en la pintura es el mismo que él observaba cuando se paraba frente a su ventana, solo que él trató de darle una representación diferente, como ya mencionábamos, abstracta, y además añadió al paisaje un pueblo que él mismo imaginó. La siguiente pintura, que se denomina El Neva en San Petersburgo, fue pintada en 1844. De esta pintura podemos comentar. En ella se observa una escena un tanto grisácea, triste, y en el paisaje que en ella se muestra, que se percibe un tanto desolado, podemos observar algunas personas y animales y a lo lejos puede verse una especie de pueblo. Solucionamos la actividad 4, podemos pasar a la actividad 5. En la actividad 5 se le pide seguir los pasos que se le va a mostrar a continuación para poder crear un texto con imágenes. El primer paso, que se encuentra dentro de la planificación, es identificar la situación comunicativa que se representa en las imágenes o que se va a representar en las imágenes. Se le indica para esto que puede hacer uso del mito griego que investigó anteriormente o que puede elegir otra circunstancia, otra situación comunicativa. Nosotros no nos vamos a enfocar acá en el ejemplo en las obras, sino que vamos a tratar de dar otro tipo de mensaje. La escena que nosotros vamos a proyectar está enfocada al cuidado del medio ambiente y la tierra, que es nuestro hogar. En esa escena, y como la visualizamos, vamos a encontrar a dos personas en un parque que se disponen a limpiar ese parque.
dado que se encuentra bastante sucio, súper sucio, sumamente sucio, y ambos incluso se perciben impresionados por el nivel de desorden que ha dejado la gente, que han dejado las personas que han estado compartiendo en ese lugar. Y su misma impresión hace que se pregunten por qué el parque está tan sucio. A lo que se responde uno al otro que la suciedad del parque se debe a que las personas han estado celebrando el Día de la Tierra, hecho que se contradice mucho con la situación que encontramos en el parque. El siguiente punto es formular el propósito de su representación, es decir, establecer y esclarecer qué quiere comunicar con su representación. En el ejemplo que vamos a tratar nosotros, lo que queremos con la representación de lo que se trata es de hacer conciencia de que debemos cuidar nuestra tierra y por lo tanto debemos cuidar que no se encuentre sucia o contaminada con basura que nosotros mismos nos encargamos de producir. Lo siguiente que se le pide es escribir en su cuaderno las líneas para generar su representación. Dentro de esto va a considerar la técnica que va a usar, los colores, las formas y las líneas. La técnica a usar va a ser la acuarela. Usted que va a hacer los dibujos, va a hacerlos con acuarela. Yo le voy a presentar un dibujo digital, una caricatura. Como ejemplo, usted lo deberá pintar a su manera en su cuaderno. La técnica propuesta es la acuarela. Los colores a usar mayormente son el verde y el café y otros colores auxiliares con que usted se va a apoyar. Establecido eso, seguimos el desarrollo de la guía, ahora definiendo los enunciados que acompañarán su imagen. En nuestro caso, la imagen es sencilla y la representación es sencilla. Solo hay dos frases. La primera es la pregunta: ¿qué celebra esta gente? Y la segunda frase es la respuesta: el Día de la Tierra. Pasamos a la actividad 6. En la actividad 6 se le pide leer y resolver. Lo que se va a trabajar es el tema las palabras homónimas. Palabras homónimas son aquellas que poseen la misma forma de escritura y la misma pronunciación, pero diferente significado. Estas palabras se clasifican por una parte homónimas puras y las otras que serían las homófonas. La diferencia entre ambas son que las homónimas como tal se escriben igual, se pronuncian igual y poseen diferentes significados. O sea que la misma palabra se puede usar en diferentes contextos con un significado diferente. En el caso de las homófonas, estas son palabras que se escriben diferente, se pronuncian igual, suenan igual, pero se escriben distinto y poseen un significado diferente. Es decir, que van a variar por alguna letra que sustituida por una diferente produce el mismo sonido, va a sonar igual. Tenemos acá algunos ejemplos. El ejemplo de banco referido a una institución financiera y el ejemplo de banco, ese mueble que usted utiliza para sentarse. Los tenemos usados en oraciones. Primero, tengo mi dinero guardado en el banco y segundo, me senté en el banco a trabajar un momento. Los anteriores eran ejemplos de palabras homónimas. De los homófonos tenemos los siguientes ejemplos. El primero va relacionado con votar y alude a botar basura. Su homófono sería relativo al voto de emitir un sufragio. Utilizado en oraciones, el primero lo tenemos de la siguiente forma: es importante separar la basura al botarla. Y en el segundo ejemplo, para el mismo tipo, y en la segunda oración tenemos: el voto es un derecho ciudadano. Establecido esto, se le pide que usted escriba en su cuaderno las palabras homónimas y homófonas que conozca. Dentro de los homónimos tenemos vino, usado para bebida, vino que proviene del verbo venir. También tenemos sal, haciendo referencia al verbo salir, y sal, haciendo referencia al mineral que utilizamos para dar sabor a las comidas. También tenemos naranja como fruta y naranja como color. Tenemos rosa como color y rosa como nombre. En el caso de los homófonos tenemos hasta, sin H, que se deletrea A-S-T-A,
que se refiere, por ejemplo, a la cornamenta de los animales. Tenemos hasta con H, deletreado H-A-S-T-A, que alude a una preposición. Luego tenemos vaso, V-A-S-O, un recipiente para algún líquido. Y luego tenemos vaso, un órgano del cuerpo humano, deletreado como B-A-Z-O. Tenemos los homófonos cima con C y cima con S. Cima con C alude a la altura y cima con S alude a los huecos. Luego tenemos bello con B, deletreado B-E-L-L-O, que alude a la belleza, y bello con V, deletreado V-E-L-L-O, que alude a los cabellos cortos que no crecen. Luego de esto se le presentan las palabras parónimas. Las palabras parónimas se definen como aquellas que se escriben diferente y poseen una pronunciación parecida, pero significado diferente. Se escriben diferente, su pronunciación es parecida y significan cosas diferentes. Tenemos los dos ejemplos, abeja y oveja. Tienen una relación en su sonido, se refieren a elementos muy distintos y suenan de forma parecida. Se le pide que usted escriba en su cuaderno de clases algunas palabras parónimas que conozca. Dentro de las palabras parónimas que podemos mencionar tenemos la palabra infligir, deletreado I-N-F-L-I-N-G-I-R, se trata de imponer un castigo. Luego tenemos infringir, deletreado I-N-F-R-I-N-G-I-R, que se trata de quebrantar. Luego tenemos sesión, deletreado S-E-S-I-O-N, que alude al tiempo de reunión, y sección, deletreado S-E-C-C-I-O-N, que hace referencia a un sector. Tenemos ahí dos ejemplos de palabras parónimas entre sí. Al finalizar la actividad se le pide, igual que en las demás, socializar sus resultados, sus listados con sus compañeros. Y pasamos a la actividad número 7. La actividad número 7 también se le muestra como una actividad entre pares y se trata de crear el texto con imágenes, el texto que se venía planificando anteriormente. Nosotros lo vamos a presentar desde acá. Tenemos acá un dibujo en el cual se presentan dos personas, dos hombres, enfrentados a una montaña de basura prácticamente, y ellos están viendo en la necesidad de limpiar esa basura. Por lo que uno pregunta qué celebra esta gente y el otro responde el Día de la Tierra. Cuestión que es muy contradictoria, ya que no han celebrado el Día de la Tierra dejando la tierra sucia y contaminada. Realmente no ha habido una conciencia con referencia al cuidado de la tierra. Volvemos a la guía y luego de haber presentado la imagen, que usted la va a dibujar en su cuaderno si toma la misma y le va a dar los colores y va a usar la técnica que a usted más se le acomode, se le pide que haga una revisión. Dentro de la revisión se le pide que intercambie su texto con otros compañeros, ellos que también compartan el de ellos con usted, y cada uno va a hacer las observaciones que considere necesarias al texto del otro para poder resaltar los errores o fallas que se cometieron y posteriormente poder solucionarlos. Luego viene la etapa de publicación, en la cual se le pide presentar a la clase su creación y comentar los elementos gráficos que utilizó. Con eso se concluye la actividad número 7 y la guía, solo quedando pendiente la autoevaluación. En la autoevaluación se le pide que marque una X según corresponde. Se le presenta una serie de criterios a los cuales usted va a colocar una X en la casilla de logrado o en proceso de acuerdo a su situación. Finalmente se le pide que en su casa realice el siguiente trabajo: investigar qué son los medios de comunicación masiva y cuáles son sus características. Con esto hemos dado solución a la guía número 10 del presente año lectivo, que sería la correspondiente a la semana 3 del libro de lengua para primer año de bachillerato.